Sí, cuando quieran. Bueno, bienvenido, gracias a todos y a todas por vernos aquí en vivo, una transmisión. Primero quiero que sepan que este es un experimento que estamos haciendo, y también es porque hemos encontrado una oportunidad para poder hablar de este tema, del tema del microtráfico, ahora que ha surgido tantas preguntas y cuestiones en relación a la inclusión del artículo 215 de microtráfico en el Código Penal. Les pediría que por favor se queden a lo largo de la presentación del pronunciamiento que vamos a hacer la Fundación Acción Semilla, la Red Andina de Información y algunos profesionales que vemos este tema. Por un lado, vamos a hablar sobre las cosas buenas que tiene el artículo 215 sobre el microtráfico. También vamos a abordar otros artículos que están relacionados. Vamos también a mencionar algunos vacíos, tal vez debilidades que hemos encontrado en la norma. Y luego queremos también introducir un tema que es esta visión de salud pública que se le debe dar a la política de drogas en Bolivia. Nuestro principal objetivo es que se pueda crear un debate informado sobre este tema y que más gente se interese y más gente dé sus opiniones para construir una política de drogas comprensiva en Bolivia. A mí me gustaría empezar primero por hablar sobre el artículo 215 específicamente, mencionando la ley 1008, que era la ley que nos regía antes. Bajo la anterior ley no existía el delito de microtráfico, que es, digamos, una de las novedades de este Código Penal, es que se crea la figura de narcotráfico, ¿no? Pero ¿cómo cambia eso? ¿Cuál es la diferencia, digamos, no? Y es que antes se castigaba al infractor con la misma dureza, independiente de la cantidad con la que se le encuentre en posesión. Es decir, que si alguien tenía 100 gramos de marihuana, era castigado del mismo modo como alguien que se lo haya encontrado con 10 kilos de marihuana, ¿no? Lo que hace la actual norma es crear escalas diferenciadas para sancionar al infractor de acuerdo a la cantidad de droga que está poseyendo, con la que se le encuentra, ¿no? Es decir, que si una persona es encontrada con lo que se denominan, digamos, una posesión de cantidad mínima, será sancionada con menos años de cárcel a que una que se le encuentre con mayor cantidad. ¿Y por qué se le dan penas menores y por cantidades menores? Creo que es importante entender un poco cómo es la dinámica del narcotráfico y del microtráfico en el país, ¿no? Y el código lo que hace, este artículo lo que hace es orientar la fuerza pública limitada que tenemos hacia los peces gordos, hacia los distribuidores de drogas. Y creo que es importante poder diferenciar el distribuidor versus el vendedor, que es el que tiene, digamos, el contacto directo con el consumidor final. Si lo vemos como una cadena, el vendedor sería el eslabón más débil de toda la cadena, y el distribuidor es quien está encima del vendedor. Entonces, un poco lo que busca este artículo es que la fuerza pública se concentre en los distribuidores, se rompa la cadena mucho más arriba, evitando ya hasta llegar hasta los vendedores. También es importante diferenciar los perfiles, ¿no? El perfil del distribuidor y del vendedor. Normalmente el vendedor, al ser el eslabón más débil de la cadena, son jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad que buscan poder, digamos, vender droga tal vez para mejorar sus condiciones de vida, un poco diferente a lo que es el distribuidor, ¿no? Y esto también, yo les pongo una pregunta que es importante: ¿qué es más, qué preferiríamos nosotros como Estado, digamos, ¿no? Que la fuerza pública, la policía, concentre sus recursos, sus fuerzas en perseguir a gente que tiene en posesión 100 gramos de marihuana, o realmente utilizar sus esfuerzos y recursos en perseguir y encontrar gente que tiene las grandes cantidades, kilos de marihuana, kilos de droga, ¿no? En este sentido, también el artículo 215 ha tomado en cuenta las recomendaciones de la 1DC, y esto lo voy a leer. Antonino de Leo, quien era el representante hasta el año pasado de la 1DC, manifestó que cuando las mujeres y los adolescentes están envueltos en delitos relacionados con drogas, casi siempre tienen un rol menor, es decir, son los eslabones más débiles de la cadena. Por lo general, el delito que cometen estas personas son a consecuencia de su propia adicción o un resultado de la manipulación, la pobreza u otros factores socioeconómicos. Asimismo, la 1DC también dice que las medidas eficaces para enfrentar el narcotráfico son aquellas que conducen al encarcelamiento de los grandes narcotraficantes, quienes pueden reemplazar fácilmente a las mujeres que emplean para el microtráfico.
indica que la privación de libertad de mujeres por delitos de droga las marginaliza aún más, también causando problemas dentro de sus familias y un impacto en sus hijos, ¿no? De nuevo, el eslabón más débil de la cadena también es fácilmente reemplazable y es algo que aborda el artículo 215. La segunda parte que quiero abordar es también dentro del artículo 215, es el inciso 4. El anterior, la ley 1008, no trataba al consumidor y al traficante de la misma manera, no hacía una distinción, es decir que si alguien poseía una dosis personal era castigado y detenido, digamos, si lo tenía como posesión era castigado también como un traficante, no había esa distinción, ¿no? Entonces se criminalizaba el consumo. Si bien en el nuevo Código Penal nosotros vemos que hay tal vez un vacío porque no hay esta diferenciación entre posesión para consumo y posesión para tráfico, el inciso 4 abre una puerta para debate, ¿no? Y dice: no será punible la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas equivalentes a dosis personales que razonablemente sean para su consumo inmediato. Nosotros queremos agradecer, nos hemos podido reunir con la senadora Adriana Salvatierra, quien nosotros le hemos expresado nuestra preocupación por este artículo y lo que nos han explicado es que este artículo se lo ha dejado así con la intención de que se tome una decisión basada en evidencia. El recién creado Observatorio de Drogas, que recibe financiamiento de la Unión Europea, va a realizar estudios para ver la diferenciación o cómo se trata, cuándo se trata a alguien que tiene posesión por consumo versus a alguien que tiene posesión para traficar, ¿no? Entonces, decir que nosotros también quisiéramos poder tener un poco de incidencia como colectivo que abogamos por una política de drogas más comprensiva, un poco de incidencia también en este estudio. La segunda parte que nosotros queremos abordar es un poco cómo estaba la ley anterior, la ley 1008, y los efectos que tiene específicamente en este eslabón más débil que yo les contaba, con datos sobre encarcelamiento, hacinamiento y porcentajes muy altos de detención preventiva y por lo tanto violación de derechos. Por lo tanto voy a pasarles con Catherine Ledebourg, que es miembro de la Red Andina de Información, que les va a explicar esta parte. Muchísimas gracias, Gabriela, y gracias a Oxígeno y a Acción Semilla. Yo creo que es sumamente importante entender cómo Bolivia ha sido objeto de críticas de organismos internacionales de derechos humanos, de organismos como Naciones Unidas y otros, acerca del sistema penal narcotizado que fue creado por la ley 1008. Bolivia es uno de los campeones mundiales en niveles de detención preventiva, rodeando los 70%, especialmente por los delitos de drogas, que en el pasado todo era cárcel. Yo creo que es el momento de ampliar la visión y tomar en cuenta con el nuevo Código del Sistema Penal las alternativas al encarcelamiento que existen como maneras para delitos menores, no violentos de drogas y otros delitos menores, de tratar el tema, de solucionar, de ver sanciones que no llenan las cárceles sin solucionar el problema. Ya estamos abordando más de 20 años de una política impuesto externamente y altamente criticado interna y externamente, que llenan las cárceles de gente pobre. Yo durante más de 20 años en las cárceles no ves muchos peces grandes, ves gente sufrida, mucha gente que ha incurrido en el delito por necesidad, y cuando salen no ven mayores posibilidades económicas. A través de una serie de indultos, el Estado boliviano ha aliviado esa presión, y de cierto modo el Código del Sistema Penal va atenuando esas circunstancias con penas para delitos menores. A mí me hubiera gustado que las cantidades penadas para microtráficos sean inclusive mayores de lo que aparecen en el Código. Ha sido un duro proceso de diálogo, una visión de la sociedad todavía muy punitiva, sin poder solucionar el problema. Hay
3 artículos en especial que yo creo que hay que destacar como avances. El artículo 43 de la individualización, que pida en concordancia con la Constitución Política del Estado que el juez tome en cuenta la condición del acusado. Y lo más importante desde mi punto de vista, porque trabajamos el tema mujeres privadas de libertad, es de la exigencia que el juez considere la condición de la mujer, madre, jefa de familia, encargada del cuidado de otras personas cuando emite la sentencia. Eso es algo que en otros países han ido aún más allá, y yo quisiera proponer esto como algo para el debate en el futuro, de una reducción automática de la pena para las madres. Como una vez dijo el director del régimen penitenciario, cuando encarcelamos a una mujer, estamos encarcelando a toda una familia. Yo creo que las alternativas de encarcelamiento y la limitación de la detención preventiva automática son sumamente importantes en este caso, y han ido desarrollando en base de recomendaciones internacionales, en base de exigencias de proporcionalidad de las penas, cuando vimos que antes existían penas demasiado duros. En mi criterio, como analista de políticas de drogas internacional, las penas en el nuevo código por el tema de microtráfico y tráfico siguen demasiado altas y desproporcionadas. Yo creo que cuando entramos en un debate es importante ver internacionalmente cómo encaja la legislación boliviana. El artículo 492, la suspensión condicional del proceso, permitiendo que cuando hay acuerdo entre las partes y no hayan incidentes o peligro, que se suspenda el proceso, es una política muy común en Estados Unidos y en otros países, y es sumamente importante que se haya incluido en este código. La suspensión condicional de la sanción bajo ciertas condiciones, cuando no sea reincidente el persona, también es una manera eficaz de no solo descongestionar las cárceles, porque también Bolivia es campeón o subcampeón mundial en el tema del hacinamiento. Entonces, yo creo que hay que empezar a abrir el debate, de visualizar de otra manera el tema de políticas de drogas y de política de cómo tratar el tema, porque ya hemos tenido décadas de una política represiva enfocada en los pequeños actores. Esos son actores que el narcotráfico percibe como desechables, encarcelas un montón, ellos no tienen oportunidades y hay siempre una persona que ocupa su lugar. Es mucho más eficaz en términos económicamente, como destacó Gabriela, enfocarse en los grandes peces, en los líderes, los que manejan el dinero, que en la gente pobre. Y si uno quiere limitar los bajos niveles del tráfico o la gente que hace la parte operativa y no gana mucho dinero, es mucho mejor invertir en el tema de reducción de pobreza, algo que el Estado boliviano ha hecho con mucho éxito durante los últimos 10 años. Muchas gracias, y paso a Patricia Schubert de Acción Semilla. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Gabriela y Oxígeno, a todas las personas que nos acompañan hoy día. Es importante preguntarse a quiénes nos compete hablar sobre el problema público de las drogas, ¿no? La respuesta la tuvo José Miguel Insulza en los diálogos sobre el problema de las drogas en las Américas en 2013. Todos viven el problema de las drogas, lo viven todos, pero de maneras distintas. La experiencia que tiene una madre de familia que quiere alejar del mercado negro, que después está próximo al colegio de sus hijos, es muy diferente de la experiencia de un cultivador, cuya experiencia también difiere de la experiencia de un joven curioso, o de la experiencia de una persona que tiene un problema de consumo con la pasta base. Cuando uno habla del consumo a partir de la salud pública, habla
específicamente de lo que es prevención de los daños en la salud de la sociedad mediante el acceso a la salud. Entender el problema de las drogas a partir de la salud pública es importante y es uno de los grandes avances que hemos encontrado en el inciso 4, del que justamente nos hablaba Gabriela, que plantea que no será punible la posesión de cantidades de consumo personal. Evidentemente todavía no se han determinado cuáles van a ser esas cantidades y nos parece que es un gran avance y una gran iniciativa que el Estado promueva la investigación necesaria. Es un aporte nuestro, sin embargo, proponer que estas investigaciones sean el inicio de políticas basadas en evidencia. Creo que ese es uno de los avances más importantes y que nosotros como sociedad civil deberíamos proponer. Es preciso también destacar que si hablamos de la norma, hemos encontrado algunos artículos que nos gustaría debatir más adelante. Uno de ellos, por ejemplo, es el artículo 216, que habla sobre el cultivo ilícito y plantea que el cultivo o la recolección de amapola y cannabis puede conllevar una sanción de prisión de 3 a 6 años, pero no plantea una cantidad, no plantea un tamaño. Esto en la reunión que hemos tenido con la senadora Salvatierra se nos ha explicado, hay una intención de seguir afinando todavía la legislación. Entonces, cabe preguntarse y cabe también considerar que puede haber una pequeña porción de la población que, no olvidemos, en nuestra ley de sustancias está considerando el artículo 19, que plantea la posibilidad del estudio, de la investigación y del consumo de sustancias enlistadas con fines medicinales de investigación. O sea, hay esta oportunidad está ahí, hay las puertas abiertas y hay que considerar que puede haber un grupo que necesita, un grupo que está utilizando, un grupo que puede estar autocultivando una planta como medicina, ¿no? Hay un agravante, por ejemplo, para este artículo que es un tema de prisión, si es que uno induce al consumo. Esto en el artículo 220, ¿no? Habla de la inducción al consumo. Esto también va a ser sancionado con cumplimiento de instrucciones judiciales, pero puede conllevar a una prisión de 2 a 4 años. Entonces ahí también hay que considerar las nuevas corrientes en la región, hay que considerar las recomendaciones de la ONUDC, hay que considerar los resultados de los diálogos que se han estado llevando, no solamente a partir de la reunión que se ha llevado con la OEA en 2013 sobre el problema de las drogas en las Américas, sino que se ha llevado finalmente a UNGAS en 2016, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos cerrar haciendo una invitación abierta tanto a actores académicos como a miembros de la sociedad civil y del Estado a iniciar un debate informado sobre el problema de las drogas en Bolivia. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos y ya saben el hashtag art de artículo 215 microtráfico. Esperamos poder seguir debatiendo todo este tema, los 3 puntos que hemos tocado y nada, a ver qué tal nos va con este experimento. Así que un saludo a todos. Gracias.